Es un gusto darle la más cordial bienvenida a un programa más de Voces Fundadoras. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien de verdad me enorgullezco estar en este momento con usted por todo el afecto que se le tiene, querido magistrado. Quisiera pedirle si por favor se puede presentar. Bueno, ya lo hiciste. Manuel González Oropeza, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad, ex investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fui director fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guadalajara, que a alguien recientemente suicidado se le ocurrió desaparecerlo, y investigador nacional emérito, y me da mucho gusto que estén en la casa. Muchísimas gracias por recibirnos. Quisiera preguntarle, querido doctor, ¿en qué momento se involucró en la materia electoral? Bueno, toda mi vida he sido académico y Jorge Carpizo me pidió que hiciera yo un artículo sobre la elección de los gobernadores en México. Como todo el mundo se centra en la figura y poderes del presidente, hacia 1991-92, que fue cuando me pidió el doctor Carpizo que hiciera una contribución, pues apenas se acordaron de los gobernadores. Yo tampoco era especialista en eso, pero esto me condujo a que platicara yo con don Pablo González Casanova, que era el coordinador de una obra que finalmente se publicó en Editorial Siglo XXI. Y con las conversaciones de don Pablo hice yo un análisis independiente y precisamente ahí surgió el interés de mi parte de ver la materia electoral para los titulares del Ejecutivo a nivel estatal. Salió publicado entonces en 1991 y a partir de allí empecé a interesarme más en el tema. Entonces, creo que el origen, digamos, de mi interés fue académico, fue en un área que no se estaba trabajando y bajo la conducción de don Pablo González Casanova, que era una garantía. ¿Qué estaba pasando en el país en ese momento? En ese momento se estaba creando el organismo público que finalmente culminó en el IFE y varias personas que fueron escogidas como consejeros del IFE me involucraron precisamente a raíz del artículo, me involucraron para que yo continuara interesado en esas materias. Finalmente, el Congreso me nombró consejero suplente del Consejo General del IFE, del primer Consejo General. Un amigo que era el propietario jamás me aceptó una invitación a cenar, porque como yo era su suplente, me dijo que lo podía yo envenenar. Y bueno, no le faltaba la razón. Pero eso fue lo que me canalizó, digamos, hacia el interés en eso. Había muy buenos consejeros, costó mucho trabajo, aunque estaba dirigido por el secretario de Gobernación en turno. Se trataba de un secretario de Gobernación con mucho mérito y Emilio Chaufet, que era el secretario, era un hombre también académico, profesor en la Universidad de México, nos conocíamos bien y llevé muy buena relación con él en eso. Nunca tuve funciones de consejero, pero finalmente sí seguía los asuntos del IFE y seguía un poco los problemas de la época. Los años 90 me parece que fueron muy interesantes en el aprendizaje de México en estos procesos democráticos. Había un interés y una curiosidad por saber cómo iba a funcionar un órgano público de manera independiente del Poder Ejecutivo. Y los consejeros que estábamos allí, aunque yo en calidad de suplente, estábamos muy a gusto de ser independientes, que no se involucrara el presidente, ni siquiera a través del secretario de Gobernación. Después de Chaufet vino Jorge Carpizo mismo,
y evidentemente eso garantizaba cierta independencia en nuestras funciones. Entonces ese fue el inicio. ¿Qué le tocó vivir y cómo considera que fue parte de la construcción de la democracia? Bueno, no sé, porque la construcción de la democracia es muy compleja, no se atribuye a nadie en particular, ni a instituciones, pero hay una evolución que me parece interesante, porque a partir de esos inicios del ser integrante del IFE, tuve yo motivos para continuar trabajando en el ámbito electoral y finalmente en 1997 fui consejero presidente del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal de entonces. Y yo creo que mis buenos amigos que me propusieron sin decirme que nada más iba yo a organizar la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México, la primera elección. Había candidatos dignos y Cuauhtémoc Cárdenas, como sabemos, ganó la elección. Fue una elección compleja, no tan compleja como las que están ahorita, pero finalmente fue compleja porque era la primera vez que coincidía la elección del jefe de gobierno con la elección federal. Y había muchas materias que estaban de alguna manera confundidas. Por ejemplo, el representante de un partido se sentó en la mesa del consejo junto con otro representante de ese mismo partido que también había sido acreditado. Lo que pasa es que uno había sido a nivel nacional y otro a nivel local. Porque la singularidad de esa elección es que se conjuntaron la elección federal con la elección local, sin un marco ya desarrollado para lo local. Entonces tenía que hacer para el Distrito Federal las elecciones de los dos. Hubo muchos que apostaron para que fracasara esa elección, sobre todo si lo presidía una persona que había sido nada más profesor, no político, no funcionario. Y puse mucho interés en que se llevaran bien las cosas y algunas noticias falsas circularon de que no iba a haber agua, de que no iba a haber esto, y pusieron un poco en temor a la ciudadanía, que es la que toma el peso de una elección. En estas elecciones que vamos a enfrentar, hay que tomar conciencia de que son ciudadanos los que organizan esa elección. Las autoridades electorales y las autoridades estatales están detrás de eso, pero son los ciudadanos quienes tienen que resolver los problemas cotidianos del día de la elección. Y eso lo hicieron, y lo hicieron con mucha dignidad, y lo hicieron muy bien. Por primera vez ganó el candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas. Y no ganó el candidato del PRI, ni del PAN, ni de nada. Y había muy buenos candidatos en esos partidos. Entonces, fue una experiencia muy bonita, la primera que tuve, pero fue muy complicada. Finalmente, eso, ya una vez concluido el compromiso, regresé a la universidad de donde provine y de donde estoy como profesor y continué mis actividades académicas. Después se presentó una convocatoria abierta para ser magistrado de la Sala Superior del Tribunal. Y en ese momento estaba yo dando una clase en la Universidad de Montreal, que iba a durar un año. La tuve que cortar y duré nada más 6 meses, precisamente para regresarme a ocupar el cargo de magistrado de la Sala Superior. Y a partir de entonces me desempeñé 10 años como magistrado de la Sala Superior y creo que yo estoy muy orgulloso de la labor que hice. No tuve ninguna presión de nadie, ni acepté ninguna presión de nadie, sobre todo las amistades. Dando clase en la universidad sobre una materia política, como es el derecho, y poder ejecutivo, poder legislativo, judicial,
pues crea uno en el trayecto de la docencia muchos amigos políticos de distintos partidos, con distinta ideología, y en ocasiones es lógico que alguno de esos alumnos antiguos o amigos busquen, digamos, una opinión de parte mía en mi carácter de magistrado, y yo por supuesto lo daba porque la opacidad en la justicia es lo peor que se puede dar, y yo traté siempre de dar apertura. De hecho, en nuestro periodo llegamos a adoptar, dado el interés que generaban los proyectos que decidíamos, decidí en adoptar la apertura total de los proyectos de sentencia que cada uno decía, porque eran manejados con cierta secrecía, pero no hay secrecía posible ante representantes de partido, tú lo sabes. Evidentemente, esa secrecía generaba sospecha, una sospecha innecesaria, por lo que al final del periodo de nuestra integración decidimos dar apertura a nuestros mismos proyectos sin haber sido discutidos. Y generó una reacción positiva, en mi opinión, porque ya estaban las cartas sobre la mesa. Esto es lo que yo pienso y esto es lo que voy a proponer. Eso daba también pie a que algunos individuos pues, aprovecharan para presionar al magistrado, presionar a la opinión pública. Hubo un candidato a la gubernatura de Colima que airó su protesta y dijo que, bueno, mi proyecto obedecía que yo tenía otras pretensiones. Afortunadamente, ni se dieron las pretensiones que predijo, lo cual me da mucho gusto. Y las autoridades del partido, que el candidato que se disculparon conmigo en lo personal, lo cual me da mucho gusto. Entonces, esa es sencillamente el trayecto de la carrera electoral. Muy bien, qué interesante, querido doctor. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Bueno, esas áreas de oportunidad son muy interesantes porque la materia electoral como que se genera el interés y cada periodo hay posibilidades de llevar a cabo estudios. Los actores son distintos, las circunstancias son distintas, aunque se repiten muchas cosas, ¿no? De tal manera que esas áreas de oportunidad para la academia, para el científico social, el político en sí mismo, hacen que generen nuevas ideas, nuevas propuestas, y corresponde a la sociedad mexicana hacerlas o rechazarlas. Una de las cosas que desarrollé como miembro del tribunal es que fui seleccionado para representar a México ante la Comisión de Venecia. Y puedo decir, es una comisión internacional del Consejo de Europa que tiene cada vez más interés en los asuntos electorales y constitucionales de los países. Y como estamos dirigiendo algunas tesis de doctorado, ha quedado claro que evidentemente la comunidad internacional cada vez más tiene expectativas por la democracia en los países. Y México, con Estados Unidos y otros países latinoamericanos, genera esas expectativas. Al interior se generan demasiadas expectativas de ser los mejores, que la democracia está perfecta, que la sociedad está en paz, y eso pues sabemos todos nosotros, desafortunadamente, que falta mucho por hacer. Entonces, lo mejor es que nuestra democracia se ventile, esté a la apertura de la crítica, haya observadores y haya personas que comenten sobre los aspectos políticos de nuestras elecciones, y eso yo creo que mejora el ambiente
democrático del país. Entonces, la apertura internacional no significa que tengamos que hacer una alianza con determinados países y partidos. La apertura significa que sea objetiva y neutra, que todos puedan concurrir a verificar los problemas que podemos tener. Todos los países tienen problemas, desafortunadamente. Entonces, nosotros tenemos los nuestros. Y evidentemente, la crítica, la observación, nos ayudará a eliminar esas imperfecciones. Muy bien. Doctor, y si en sus manos estuviera una reforma, ¿qué propondría? Muchas. Para empezar, creo que hay interés de ligar la cultura electoral a la cultura constitucional del país. Y yo, desde que estaba como magistrado, me percaté de muchas lagunas que están abiertas como fosos en la Constitución. Viendo el actuar de los últimos años, una de las lagunas más importantes es el artículo 134 de la Constitución, que está el libro allá atrás, si me lo permiten. Te lo voy a dar, Gaby. Muchas gracias, doctor. Es un esfuerzo que hicimos en la ponencia con secretarios muy conscientes, en donde manifestamos que el 134, que se refiere a la utilización de recursos públicos con fines electorales, es un artículo que está incompleto. Pero está incompleto porque no se quiere acatar. Y como nuestro sistema es de derecho codificado, en ese librito propuse un anteproyecto de ley reglamentaria del 134. Y esto lo había hecho desde mi participación en la Comisión de Venecia, que escribí un dictamen sobre esta materia. Entonces, la idea es que haya el Estado de Derecho, pero empezando para las autoridades, que no excedan los límites que nosotros cuidamos en su momento, de que ninguna autoridad transgreda esos límites para participar en las elecciones fuera del periodo, fuera del contexto de las elecciones. Las elecciones deben de ser respetadas para que no haya una influencia indebida. Desde el siglo XIX, por ejemplo, ¿por qué no había candidatos con la función pública militares, por ejemplo, que pudieran participar en las elecciones? Porque el militar tenía que renunciar o suspender sus actividades para que la población viera que no ejercía esas funciones militares y que en consecuencia el ciudadano estaba libre para manifestarse, libre para ejercer sus características ciudadanía. Entonces, es una vieja tradición en todos los países que los que ejercen funciones se limiten en sus participaciones y en sus actividades. Y nosotros identificamos varios puntos en nuestras sentencias para que esas autoridades no transgredieran esos límites. Ese es un punto. Otro punto es que los derechos políticos que finalmente son reconocidos en la Constitución son derechos humanos, sin lugar a dudas, porque en un principio se negaron, como sabes, y evidentemente eso tiene que ser generado por un poder judicial que establezca los alcances de esos derechos en las actividades normales, libertad de expresión, de tránsito, de asociación, y que no haya una labor del gobierno que impida que el ciudadano se manifieste de manera libre en todos sus ideales políticos. Tanto tiene derecho el gobierno para manifestar
sus ideales políticos como el ciudadano común. Y eso es lo que debemos de respetar, las manifestaciones, las expresiones. No debemos de demonizar las publicaciones o las manifestaciones de otros, de cualquier ciudadano. En ese sentido, tanto se necesita legislación complementaria de la Constitución, no necesariamente reformas constitucionales, como interpretación judicial de los derechos. Entonces, es un catálogo interminable de las cosas que se pueden hacer. Y por lo que está haciendo el Poder Judicial actualmente, me parece, es correcto, porque está interpretando el alcance de los derechos políticos. Puede equivocarse y puede ser erróneo su criterio, pero dejémosle, el único que se puede equivocar es el Poder Judicial. Los otros, si le señalan, si le determinan que está mal, no les incumbe. Y los convenios internacionales lo dicen muy claramente, deben dejar libre, neutro, a un Poder Judicial imparcial, y de esa manera, pues, así prosperamos en ese sentido. Creo yo que en estos dos frentes, tanto de la legislación reglamentaria de la Constitución, como de los derechos políticos interpretados por el Poder Judicial, es que podemos alcanzar cada vez más ese ideal democrático. En ese sentido, y con esto acabo, No, está bien. En ese sentido, es muy importante que no haya una interferencia de los poderes hacia el Poder Judicial, que haya total independencia y respeto. Pero evidentemente los demás poderes sean constructivos o que sean complementarios de esa función del Poder Judicial. Por eso creo yo que los poderes judiciales son importantes a pesar de todos sus problemas y vicios. Todos los poderes tienen esos problemas y vicios, con la única diferencia es que el Poder Judicial es un órgano de gobierno de expertos en derecho, mientras que los otros poderes, el Congreso es un órgano político por naturaleza y no lo mueve la argumentación jurídica, sino el interés político. ¿Y qué decir del Poder Ejecutivo, que es una sola persona? La voluntad de él hace que el Poder Ejecutivo sea una especie de feto de monarca. Entonces, no podemos nosotros consentir en ninguna crítica indebida a nuestro Poder. Nos ha costado mucho establecer el amparo, los procedimientos judiciales, organizar el Poder Judicial y además la labor de los poderes judiciales están bajo escrutinio de la comunidad internacional, de órganos internacionales que vigilan el desempeño, mientras que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna restricción. Nadie lo supervisa, nadie lo ve. La voluntad suya es la que... Entonces, evidentemente, eso lo hace incapaz para que sus críticas puedan prosperar en beneficio de la democracia en nuestro país. Excelente. Doctor, y finalmente quisiera preguntarle, ¿cuál es su percepción de las instituciones electorales en este momento? Están en crisis, me parece. Están en crisis por la interferencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. No han respetado a las instituciones electorales. Les han cambiado de nombre, les han cambiado de vocación, pueden cambiar de todo, pero que no afecten su esencia, su independencia, que no intervengan en la crítica mordaz, en la crítica perenne de las labores de esos poderes. Entonces, la crisis de las instituciones electorales no es causada por la deficiencia de su integración es causada por la interferencia de los otros poderes. Y eso debe terminar.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. No se pierdan ningún capítulo de Voces Fundadoras. Muchas gracias y hasta la próxima.